subdivide a su vez en 4 subculturas, que son la subcultura justa, definida como aquellas actitudes, resultados de la práctica médica inadecuada, pero aceptables, resultados de conductas aceptables, a diferencia de las provocadas por negligencia o impericia. La subcultura de comunicación es la más importante de todas, estar interrelacionada con el resto. En realidad las cuatro están interrelacionadas, pero para que uno pueda manifestar el evento es necesario un ambiente aceptable, un ambiente laboral que permita comunicarlo. La subcultura flexible se refiere a la aceptación de los errores, concientización de los errores. La subcultura de aprendizaje está relacionada a la anterior y se refiere a sacar conclusiones de los errores. Y a partir de sacar conclusiones uno puede llegar a modificarlos. Países centrales comienzan a darle relevancia a los cuestionarios de aptitudes de seguridad. Esta es una metodología cualitativa de autoevaluación que tiene muy buenas propiedades psicométricas para incorporar a las organizaciones de salud y permite incentivar a las organizaciones de salud a la apertura en la detección de errores, fomentando el aprendizaje y promoviendo la cultura de seguridad, según Echegaray en el 2012. Él también hace un enfoque de sistema. El enfoque de sistema significa que la culpa no la tenga la persona inmediata en contacto directo al error. Evalúa los factores que intervienen y desde el error hacia atrás, como sobrecarga de trabajo, y en esta dimensión también se consideran las decisiones institucionales. En esta figura encontramos el trabajo en las organizaciones sanitarias. Diferentes referentes de la salud colectiva proponen diversos modelos que pueden ser adaptados a nuestras unidades neonatales. A partir de la complejidad tecnológica existe una influencia hegemónica del taylorismo y del fordismo, con una puja del direccionamiento de políticas de salud entre los derechos a la salud y los intereses del sector privado, descrito por Meri en el 2006, el modelo de atención de emergencias, descrito con el trabajo, queja, conducta y la clínica degradada de intereses económicos, descrito por Méndez Goncalves, el contexto de atención clínica ampliada, en donde se ingresa el trabajo comunicativo en los procesos de salud, de enfermedad, de atención, donde también estarían incluidas la percepción de los integrantes, médico, enfermera, familia, que describe Gastón Wagner de Sousa Campos en el 2001, la autonomía científico-técnica de los saberes profesionales según los contextos políticos, culturales y económicos, que describe Menéndez en el 2005, la autonomía profesional, la burocracia de tipo profesional con el núcleo operativo saber-poder, que describe Gastón Wagner de Sousa Campos en el 2001, y en este sentido también incorporamos las definiciones de cultura de seguridad con sus 4 subculturas. Y estos modelos cambiarán de acuerdo a los contextos, uno no descarta al otro y pueden actuar en forma simultánea de acuerdo a los diferentes participantes y las diferentes organizaciones de salud. En esta figura se ve lo anterior, pero cada uno de estos círculos concéntricos marcarían desde adentro hacia afuera las interrelaciones. El círculo más pequeño, que es el más interior, es el que corresponde a las unidades de cuidados intensivos, con la complejidad tecnológica, con el tipo de ambiente laboral, con la cultura de cada uno y los diferentes modelos descriptos. Por fuera encontramos las investigaciones internacionales que obviamente influyen en nuestras prácticas, y las legislaciones con las políticas de salud en Argentina. Estos 3 círculos están interrelacionados y se retroalimentan. Uno de los problemas que plantea la literatura es
la falta de acuerdo, no existe acuerdo en determinar cuál es la unidad de medida más oportuna para determinar los eventos adversos, con rangos muy variables que oscilan entre un 7 y un 17% según las publicaciones. Publicaciones como la de Aranaz y Ferreira entre el 2006 y 2007, por ejemplo, Aranaz lo que hace una comparación de eventos adversos de acuerdo a los pacientes de unidades de terapia intensiva versus los pacientes de terapia intermedia. No tiene mucha diferencia de resultados. Llamativamente existen mayores eventos adversos en las unidades de terapia intermedia. Y los errores más frecuentes están relacionados a la medicación, como errores de dosis, prescripción, vía de administración de medicamentos, fallas de la escritura, pérdida accidental de catéteres, sepsis clínica confirmada, hemorragia intracerebral, retinopatía y extubación accidental. Una de las formas de determinar los eventos adversos es a partir de los trigger tools. La primera investigación aprobada por la Joint Commission es la de Yarek en el 2006. Y es a partir de los trigger tools. Estos son indicadores clínicos, signos clínicos que anticipan el evento adverso, que están estandarizados. En esta investigación, los resultados dieron alrededor de 1,4 evento adverso cada 100 pacientes. Y no nos olvidemos de incorporar las nuevas tecnologías como la hipotermia y el óxido nítrico en las unidades de cuidado intensivo neonatal, que si bien son seguras, requieren de una capacitación importante por su innovación. Focalizándonos en Argentina, con respecto a las legislaciones, en el año 2001, la Academia Nacional de Medicina crea el Programa de Seguridad del Paciente y Error en Medicina, por el cual se promueve realizar estudios basados en la revisión de historias clínicas en diversos ámbitos, hospitales generales, pediátricos y maternidades públicas. Y desde el 30 de junio del 2004 rige el Programa Nacional de Garantía de Calidad y de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, por el cual se dan las normativas no solamente en hospitales públicos, sino también en hospitales privados. Una investigación de Fariña en el 2012 exalta la importancia de la detección de eventos adversos, diciendo que en Argentina el 60% de las muertes neonatales son evitables con medidas para mejorar la calidad de atención en el embarazo y el parto. Y desde mitad de periodo, del periodo seleccionado, comienzan a aumentar las investigaciones enfocadas en las organizaciones de salud, como las de Chegaray, Shirapaet y Winning. Quería exaltar la investigación de Soria en el 2012, porque es una investigación que hizo en nuestro país, en Salta, en el Hospital Materno Infantil de Salta, para determinar el clima de seguridad. La realizó en médicos y en enfermeros, encontrando fortalezas y debilidades. Dentro de las fortalezas era el buen ambiente laboral, y dentro de las debilidades, la sobrecarga de trabajo. En cuanto a la metodología, se realizó una búsqueda en las bases de datos bibliográficas, PubMed, Scopus, Cielo y BBS. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión son artículos científicos, se incorporaron artículos científicos en soporte electrónico de investigaciones científicas que exploran en forma cual y cuantitativa los eventos adversos en las unidades de cuidado intensivo neonatal de Argentina, estudios multicéntricos que incluyan Argentina, y el corpus estaba integrado por documentos en idioma inglés. Dentro de los criterios de exclusión, seleccionamos los eventos adversos medicamentosos que se relacionen explícitamente a la droga, revisiones bibliográficas, ensayos, tesis, estudios ecológicos y estudios realizados fuera de los años determinados que hayan sido publicados en el periodo asignado. Para la construcción de base de datos, se la dividió en 3 bases de datos para responder a los objetivos específicos de la tesis.
Esta primera base habla del análisis descriptivo de los artículos científicos durante el periodo 2000 a 2018, incorporando como dimensiones o variables el año de publicación, la fuente de datos bibliográfica, el título, el autor, la ubicación geográfica. Aparte, incluimos el financiamiento y la metodología. La segunda base es para responder el segundo objetivo específico, es el análisis cualitativo de los tipos de eventos adversos en Argentina en este periodo. Se incluyeron como dimensiones la población en estudio y la edad gestacional. Según la bibliografía, los mayores eventos adversos los tienen los recién nacidos de alto riesgo, menores de 32 semanas y menores a 1.500 gramos, por eso fueron incluidas. Se clasificaron los diferentes tipos de eventos en eventos adversos evitables, inevitables, trigger tools, incidentes y eventos centinela. En resultados de estos eventos, complicaciones de los eventos y evitabilidad. La tercera base de datos habla sobre el análisis cualitativo de los tipos de organizaciones de salud en Argentina, incluyendo como dimensiones el tipo de hospital, ratio enfermera, clima de seguridad con sus diferentes intervenciones y redes, la cultura organizacional con sus 4 subculturas y las sugerencias de las publicaciones. En cuanto a la selección del corpus de investigación, se obtuvo un número de artículos recuperados de la base de datos que habíamos dicho, PubMed, Cielo, Scopus y BBS. Aparte se agregó una estrategia adicional de búsqueda, por la cual se incluyeron 10 artículos de los archivos argentinos de pediatría, y luego de eliminar artículos según los criterios de inclusión y exclusión a partir de la lectura completa, llegamos al corpus de la revisión, que son 24 artículos. En cuanto al proceso de análisis del contenido temático, se usó basado en Minayo. A partir de un proceso de preanálisis con la lectura, con la formulación de objetivos y hipótesis, definición de categorías de análisis, se exploró el material con una lectura en profundidad, extrayendo los núcleos de sentido, la asignación de categorías temáticas, organizando las categorías de síntesis, definiendo el registro y el contexto, y luego de la síntesis y selección de resultados que respondían a los objetivos e hipótesis y al marco, apoyados y contenidos por un marco conceptual de referencia, se interpretaron y se procesó al análisis de los resultados. Este sería un ejemplo. Por ejemplo, en la parte superior de la diapositiva tenemos la unidad de registro, que sería el texto textual, la frase textual o el párrafo textual del artículo. Por ejemplo, en esta investigación de Barrio Nuevo en el 2010 se realizó el primer estudio sobre análisis causa-raíz. El núcleo de sentido estaría en relación a la síntesis de esta unidad de registro. Como por ejemplo, los expertos en seguridad recomiendan un enfoque de sistema para comprender los factores que conducen a los errores y a los eventos adversos prevenibles, teniendo en cuenta que los seres humanos son falibles y las condiciones de trabajo tienen un impacto importante en el riesgo de errores. La categoría de temática serían las organizaciones de salud con el análisis de las características organizacionales. La categoría de síntesis se correspondería, bueno, en cuanto al marco teórico, a la cultura organizacional integrada por las 4 subculturas. Para poder sintetizar un poco las diapositivas, cuando se dividió el análisis descriptivo del corpus documental y luego el resto de las otras 2 dimensiones que evalúan los eventos adversos y las organizaciones, se incorpora otra discusión y otra síntesis. Acerca de los años de realización y publicación de los estudios, cuando describimos el corpus documental, se observó que a mediados del periodo se incorporan
artículos con aspectos relacionales o factores sociales vinculados con las organizaciones de salud a partir de encuestas y entrevistas. Que también se incorporan estudios a mediados del periodo que usan las dos metodologías en forma simultánea. Y que del total de los artículos, el 84% fueron publicados durante la segunda mitad del periodo. Con respecto a los años de investigación, 9 estudios tuvieron entre 2 a 8 años de investigación y 3 de más de 10 años de duración, coincidiendo que fueron estudios colaborativos internacionales, estos que duraron más de 10 años. Esta sería la figura en donde observamos que a partir del año 2008 aumentan las publicaciones y las diferentes metodologías para incorporar a las organizaciones de salud a partir de estudios cualitativos y estudios mixtos. Acerca de las fuentes de datos bibliográficas, por lo menos, poco menos de la mitad se encontraron en PubMed. La mitad también fueron publicados de este total, la mitad también fueron publicados en los archivos argentinos de pediatría y en la BBS. En Scopus se publicaron casi la mitad de los artículos seleccionados, y la mayoría de estos también fueron publicados en PubMed. O sea que 8 de 11 se encuentran en ambas bases de datos. Y el corpus incluyó además 3 obtenidos exclusivamente de la base Cielo. Acerca de la ubicación geográfica, casi el 88% de los artículos fueron publicaciones de Buenos Aires. 19 fueron exclusivas de Buenos Aires, mientras que 2 incluían además otras provincias. 2 fueron exclusivas de Córdoba, siendo una de ellas, de estas investigaciones, internacional. Y dentro de los estudios colaborativos, un solo estudio descriptivo realizado en Córdoba se realizó con la colaboración de México y Colombia en un periodo de 6 meses, en el que participaron 17 SUSIN de hospitales públicos y privados durante el año 2013. Alrededor de un 30% son artículos colaborativos internacionales. Con respecto al financiamiento, que fue otra de las variables incluidas para realizar el análisis descriptivo del corpus, el 41% de las publicaciones tenían financiamiento externo a las organizaciones de salud. Esta dimensión fue seleccionada para demostrar el interés que tienen con respecto a esta temática organismos científicos y organismos gubernamentales. Acerca de la metodología de estudio, 4 estudios transversales fueron pre- y post-intervención, 4 estudios usaron historias clínicas informatizadas, coincidiendo que fueron hospitales privados de la ciudad de Buenos Aires. El ACR fue una de las metodologías, que es el análisis causa-raíz, fue una de las metodologías utilizadas para determinar si el evento adverso pudo haberse evitado. Y en 6 estudios del total se usaron encuestas y entrevistas como metodología de estudio, algunas realizadas a los padres con el objetivo de valorar factores sociales, factores de riesgo sociales, como causas de eventos adversos. En cuanto a la población de estudio, en nuestro corpus en realidad no hubo mucha diferencia en cuanto a si fueron mayores eventos adversos en recién nacidos de alto riesgo. Del 29% del total, la población fueron mayores de 35 semanas y mayores a 2.000 gramos. Y en 33% menores de 32 semanas de edad gestacional con un peso menor a 1.500 gramos. Solo un artículo de la investigación relaciona el mayor número de eventos adversos en forma inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso, que está relacionado directamente a la duración de la estadía hospitalaria y a la permanencia en terapia intensiva, y esto coincide con la bibliografía internacional. En cuanto a los resultados de los artículos, existen disparidades, y esto coincide con las publicaciones internacionales, como por ejemplo una revisión realizada en Brasil por Lanciotti en el 2015,
Pero bueno, es difícil comparar porque en esta investigación fueron nada más que 19 artículos y fueron de la población mundial. De los 24, solo 4 artículos relacionan los eventos adversos con el número de enfermería. En cuanto a los resultados, la mayoría de los eventos adversos, según las investigaciones, están relacionados al cuidado de enfermería, en relación a la vía aérea, los accesos vasculares, a la infección asociada al cuidado y otros procedimientos, falla de equipos, pruebas diagnósticas. Grandi, González y Meritano en el 2010 los relaciona con la tasa de mortalidad neonatal, haciendo una comparación en sector público, sector privado, dando diferencias en el sector público del 26% al comparar, y en el sector privado no diferencias, o sea, en el sector público los resultados de eventos adversos fueron del 26% y en el sector privado 19%. Las instituciones, lo llamativo es que, bueno, las instituciones privadas tienden a duplicar el número de recién nacidos en comparación a los sectores privados. Con respecto a los trigger tools, 1.8 de eventos adversos por internación, vieron las publicaciones que fueron incluidas o categorizadas como trigger tools, y otras, un promedio de 3 eventos adversos cada 10 internaciones. Dijimos que una de las problemáticas que se plantea es no tener una unificación de criterio para medir los eventos, y que los resultados van a depender del tipo de metodología utilizada. Se los había clasificado en eventos adversos específicos cuando nos referimos a aquellos eventos adversos que corresponden a los niños de alto riesgo, menores de 32 semanas y menores a 1.500 gramos. Rosendahl en el 2012, uno de los eventos adversos son aquellas infecciones relacionadas a la ventilación prolongada. En esta investigación, los resultados dieron de 17.8 casos por 1.000 días ventilados durante una primera fase, luego se realizó una intervención y bajaron a 12 casos por 1.000 días ventilados en la fase 2. Con respecto a la retinopatía de prematuro, la investigación de ALDA, que es otro de los eventos adversos específicos encontrados en los prematuros de alto riesgo, los resultados dieron de 22,7% en una primera etapa, luego de adoptar medidas de intervención bajaron a 7,8%. Esta investigación fue muy prolongada en años. Se categorizaron los eventos adversos en incidentes de acuerdo justamente a los resultados. En este grupo incluimos aquellos errores médicos que no llegan a producir daño al paciente, y en nuestra investigación son asociados en su mayoría a errores de medicación. Están relacionados a errores sobre todo de prescripción, con rangos muy amplios según los artículos, que oscilan de 7 a 42,5%. Y dentro de los eventos adversos inespecíficos se incluyeron los artículos como los de Belani, en donde se relacionaron factores sociales a la causa de mortalidad neonatal de pacientes postquirúrgicos, a una evaluación de clima de seguridad que hizo Ramos en el 2015 en la Argentina, dirigida a gestión superior, a directores y jefes de hospitales, a las nuevas tecnologías, en un artículo de nuevas tecnologías que realiza Domínguez en el 2012, y otro de los artículos es la capacitación en las provincias que hace Fariña Rodríguez y Erpen en el 2012. Perdón, María, María, perdón, intervengo, pero digamos, pasó un poco el tiempo que teníamos más o menos fijado. Fíjate si te pido, por favor, para poder ir cerrando un poco las conclusiones y así podemos pasar a las intervenciones con los jurados, ¿te parece? ¿Voy a las conclusiones directamente? Sí, sí, si te parece, digo, me parece, ellos ya han leído y han discutido un poco, me parece que es momento más de intercambio
contigo personalmente, va a ser más fructífero. ¿Te parece? Bueno, si yo quisiera quizás incluir lo de las organizaciones, ¿podrá ser? Ok, sí, sí. Antes de hablar a las complicaciones, a las conclusiones, porque si no es como que me Dale, dale, parece... sí, sí, no hay problema. Bueno, entonces vamos al análisis de las características organizacionales. Sobre todo, bueno, comienzo acá, lo voy a hacer más rápido. Bueno, dentro del análisis de las características organizacionales vinculadas a los eventos adversos, incluimos variables como tipo de hospital, ratio, enfermería, incluidas sobre todo por el tema de la infraestructura, que es mucho más débil en hospitales públicos al compararlos con hospitales privados. La verdad que los resultados dieron que el 50% fueron publicaciones de instituciones públicas exclusivamente. Y lo otro que exalta es que a menor enfermeras entrenadas hay un mayor riesgo ajustado de mortalidad neonatal. Y que la mayoría de los artículos de instituciones públicas y privadas mixtos en su mayoría son estudios colaborativos internacionales. En cuanto ya viendo las organizaciones, en cuanto al clima de seguridad, el 50% en nuestro corpus no hay diferencias, o sea, se categorizaron los artículos, como dijimos antes, de acuerdo a de dónde surgía el estímulo para realizar la publicación, y en esta dimensión incluimos intervenciones de gestión superior, media e inferior. No hubo diferencia en cuanto a la totalidad de artículos, en cuanto a las intervenciones de gestión superior e intervención de gestión media. En las intervenciones superiores dijimos que incluíamos ministerios, organismos científicos, y las intervenciones de gestión media incluíamos a los directores y jefes de servicio. Y en este cuadro, quizás se puede entender un poco más, aparte, en gestión inferior, aparte de incluir en el caso de que el incentivo para realizar la investigación la haya realizado un médico o enfermero, incluimos las percepciones, en donde se incluyen las encuestas, la participación, incluyendo a la familia, los talleres, la simulación. En cuanto a la cultura justa, o sea, dentro de los errores evidenciables se encuentran los errores justificados, en forma paralela a los derechos y responsabilidades, que es el cumplimiento de las obligaciones. Con respecto a la cultura justa, del total, 6 artículos tratan de justificar el evento adverso. Una investigación basada en entrevistas demuestra la falta de insumos y de personal de enfermería que justificaría la mayor cantidad de niños con ROC por faltas de controles adecuados en UCIN. Y por otro lado, no se debería desestimar el número y las capacidades del personal asistencial, estandarizando la actividad laboral de enfermeras y médicos sin adecuarlos según el número de gestacional, peso y la gravedad del paciente. Con respecto a la cultura de comunicación, en esta figura vemos en el centro el cambio cultural en cuanto al enfoque de riesgo, o sea, es primordial que exista un ambiente laboral adecuado para poder comunicar los errores de cualquier forma, comunicación de excedentes, informe voluntario, revisión de historias clínicas, trigger tools que llevarían a investigaciones. La sola investigación en un servicio es una intervención. Para eso se necesita consenso, una articulación organizacional con intervenciones, legislaciones, capacitaciones, normas, sistematización de protocolos que lleven a una gestión de información y a la mejor comunicación de los integrantes del proceso. Estas flechas son dobles porque esto es bidireccional y se retroalimenta. Y en cuanto a la cultura de comunicación, como una dimensión relacionada a los eventos adversos, el 75% de los artículos hablaban de esta dimensión. Me pareció importante señalar que en una sola investigación del corpus se le comunicó a los padres el error médico, incorporando a la familia como socio en la atención del recién nacido, que es el nuevo paradigma que desde hace unos años se intenta implementar,
incorporando a la familia en el proceso de atención de los pacientes, que en Argentina recibe el nombre de maternidad segura y centrada en la familia. En el corpus analizado no hay estudios de notificación de eventos, y hay mayores problemas al querer articular con otros servicios, según la investigación de Barrionuevo en el 2009. Según Otero, en el 2008 se valoran las redes de intercambios con otros hospitales, incluso internacionales, para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes. Con respecto a la cultura flexible, hablábamos de las conductas modificables, y para eso es necesario hacer una síntesis de lo que ocurrió. Diferentes investigaciones incluyen la predisposición a aceptar cambios a partir de la situación por la que se produjo el evento adverso, cambiando las acciones de los involucrados. En la tarea cotidiana, la incorporación de nuevos hábitos de trabajo generan cambios en los planteamientos frente a los pacientes. Se centró la comunicación de un cambio cultural en el enfoque de errores médicos y en el desarrollo de enfoque orientado a la seguridad. Y Soria, en el 2012, en su investigación, si bien no está incluida dentro del corpus, dice que los eventos adversos no están relacionados a la carga horaria y las características de los pacientes, sino también a las relaciones interpersonales. Miller, en el 2004, señala que la buena comunicación expresa un óptimo trabajo grupal, y con un equipo que trabaja en un buen ambiente se pueden comunicar las carencias y las necesidades de mejora. En cuanto a la cultura flexible, en el centro tenemos el cambio cultural en el enfoque de riesgo. Acá lo importante es la percepción de los integrantes del equipo de salud con su empoderamiento de errores, que también va a depender de la participación, de la inclusión, de los talleres, de los informes, de la capacitación, que generan cambios en la tarea cotidiana, y esto también en forma directa genera cambios en la percepción de los integrantes y mayor empoderamiento. Nuevamente tiene doble flecha porque es bidireccional. Bueno, esto es el diagrama de Ishikawa, porque ya no tengo tiempo, voy a las conclusiones, a describir un poco la cultura de aprendizaje y luego a las conclusiones. La cultura de aprendizaje se refiere a las modificaciones de las conductas, extrayendo las conclusiones a partir del análisis de los errores cometidos. Según Barrionuevo, en el 2010, al ser considerados prevenibles los errores, tienen posibilidad de cambio. El empleo de un sistema informatizado para la prescripción de medicamentos podría mejorar la seguridad del paciente, según Serra en el 2012. El conocimiento no debería estar centrado únicamente a quién le ocurrió el evento adverso, sino interconectados para aprender de los errores, según Brenner en el 2013. Y, según Vera, es difícil evaluar el efecto del aprendizaje, a veces se puede valorar solo por los resultados. Propiciando un mayor entrenamiento, se genera una cultura de aprendizaje con las modificaciones de aquellas conductas inadecuadas. Este sería un diagrama de la cultura de aprendizaje. Como vemos, las 4 subculturas se interrelacionan, impactan en la cultura organizacional y en los eventos adversos. Y en cuanto a las conclusiones, hay un aumento del número de publicaciones al final del periodo, hay amplia variabilidad en cuanto al tiempo de estudio. Buenos Aires tiene el mayor número de publicaciones, 34% del total de los artículos son colaborativos e internacionales y reciben financiamiento e inversiones. La mayoría son descriptivos, observacionales y retrospectivos. En cuanto a los tipos de eventos adversos, en nuestro corpus existe un similar número de artículos. Los trigger tools se los asocia en un 34% a los cuidados de enfermería, a los cuidados médicos, apartándolos de otros eventos adversos como los relacionados a la vía aérea, ventilación mecánica, las infecciones relacionadas a catéter, la administración de medicamentos, la muerte antes del egreso y morbilidad, hemorragia intracerebral, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, sepsis tardía. Los eventos adversos asociados a errores de medicación se categorizan como incidentes y corresponden a errores en relación a la prescripción con rangos muy amplios, según los artículos, que van de 7 a 42%. Existe poca posibilidad de relacionarlos según el número de enfermería, la especialización y la capacitación.
La unidad radioenfermería es descrita por pocos artículos y el que lo describe no la vincula con los eventos adversos. Ninguna de las investigaciones consideradas evaluó el clima de seguridad a partir de cuestionarios de actitudes de seguridad. Conclusiones: una de las medidas de intervención consisten en las capacitaciones usando simulaciones, protocolos, legislaciones, telemedicina, normativas o guías, con el consiguiente intercambio de información y comunicación entre los diferentes involucrados. Muchas de las intervenciones incluyen prácticas de enseñanzas dirigidas al control de infecciones, educación y vigilancia a partir de diferentes formas de comunicación, como las que nombramos, usando redes virtuales que facilitan consulta y diagnóstico correcto. La capacitación o enseñanza de técnicas de procedimientos dirigida a las madres o a los procesos de vigilancia epidemiológica hacia el personal del equipo asistencial influyen como retroalimentación en los resultados. Se valoran las relaciones interdisciplinarias o redes a partir de la comunicación en reuniones con integrantes de diferentes áreas de departamentos para la recuperación de información. Uno de los mayores problemas de la comunicación surgen durante la transferencia de los pacientes desde un área del hospital a otra, debido a que los diferentes sectores institucionales, en los diferentes sectores institucionales, los pacientes son atendidos por distinto personal de salud. Y la conclusión final es que, si bien la mayoría de las publicaciones nombra a las organizaciones de salud de una u otra manera, no le da la relevancia como factor preponderante relacionado a los eventos adversos. Muy bien, muchas gracias, María. Te pido dejar de compartir la pantalla, así podemos tener en pleno. ¿Acá? Ahí está, yo la sé, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si les parece, entonces abrimos la ronda de participación e intervenciones de los jurados. No sé quién quiere comenzar. Lo dejo libre a ustedes. Coco. Ustedes quieran, a mí me da igual. Bueno, Néstor, nuestro convidado principal. No, yo preferiría que, si quieren, discutan primero las cosas. Me da igual, yo no, me parece que no me corresponde primero porque tengo un defecto terrible, y con tu comentario, Andrés, de hacerle resumir la última parte a María, que me pareció lógico, me da mucho miedo que me den un micrófono primero porque me extiendo y me van a penalizar, así que mejor los demás primero. Okay. Muy bien, bueno. No sé, Fede, ¿querés comenzar? Si querés yo arranco dale. Y les dejo para ustedes dos que tienen quizás más expertise en el tema. Yo arranco comentándote un poco más de cuestiones de estructuras, metodológicas, y yo hice hace relativamente poco tiempo también una tesis que consistió en una revisión bibliográfica, así que como que tenía un poco de experiencia en ese sentido. ¿Se me escucha bien, no? Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, nada, felicitaciones ante todo, Marian. Felicitaciones por la exposición, que fue muy, muy clara. Y felicitaciones también porque considero que tuviste en cuenta la mayoría de las sugerencias que te hicimos, y en cuanto a eso, al menos para mí, creo que la tesis mejoró considerablemente. Sí, la primera vez que evaluamos la tesis, por ahí había como muchas cuestiones de formato, de forma, de escritura, de narrativa y eso que me costaban por ahí profundizar más en lo conceptual, pero después creo que la segunda vez mejoró considerablemente. Bueno, además creo que el tema es súper interesante y está... yo a priori pensé que estaba bastante poco trabajado. Después, una vez que vi los resultados de tu tesis, que vos lo describís muy bien, creo que el interés por el tema aumenta mucho en los últimos años. Bueno, me parece una cosa muy positiva. Me parece que es muy necesario que se publique más en ese sentido, porque los que estamos más o menos en el ámbito asistencial o los que estuvimos, sabemos lo frecuente que son los eventos adversos en general,
y más en esta población, ¿no es cierto? Por la complejidad que tiene la misma población, por la complejidad. Yo estuve un tiempo también en una farmacia de una unidad de cuidados intensivos neonatales y, bueno, la complejidad de preparar la medicación, digo, a veces llevan 2 hasta 3 diluciones, eso, bueno, la posibilidad de error creo que aumenta un montón, así que es súper interesante lo que comentabas. Después creo que también me gustó mucho el apartado ese que incluiste último en tu tesis de consideraciones a título personal o algo por el estilo. Se llamaba, me parece que fue muy rico ese análisis que hiciste ahí. Y después, como otro punto destacable, me gustó mucho esa síntesis que hiciste entre los teóricos de la salud colectiva y por ahí los artículos que supongo que son como mucho más desde el punto de vista biomédico y a veces son dos mundos diferentes que es difícil juntar. Me parece que esa síntesis que hiciste desde ese marco teórico me pareció más que valorable, interesante. Bueno, y después también muy de acuerdo con todo lo que comentabas de la cultura organizacional generalmente, ¿no? Digo, como te decía, con lo frecuente que son los eventos adversos en este ámbito, me parece que no tiene ningún sentido seguir con esa lógica más punitiva y seguir sin notificar o culpar al que comete un error, digo, y tiene mucho más sentido fomentar otro tipo de culturas organizacionales, como lo llamabas. Y después, entre por ahí los puntos que me parecieron un poco más a trabajar, o por ahí que te quería como marcar, que ya te lo comenté en la síntesis que hicimos, pero me parece a mí que por ahí desde el marco teórico quedaba un poquito no del todo claro que los Trigger Tools no eran un evento adverso, o por lo menos a mí en la cabeza, cuando iba leyendo no me quedaba del todo claro, se me mezclaba un poco y decía, no, bueno, pero estos no son un evento adverso, sino, bueno, nada, son un tipo de herramientas gatillo o desencadenantes, pero creo que en la exposición, digo, lo comentaste muy bien y me parece que lo salda un montón en ese sentido. Después algunas otras cositas que fui notando, vos hablabas de eventos adversos observados o los eventos adversos que ocurren. Me parece que ahí hay una pequeña distinción porque sabemos que la notificación voluntaria de los errores en general en medicina es solo una de las formas y por lo que dicen las publicaciones está bastante subreportadas. Entonces por ahí me parece que más que hablar de los observados o de los que ocurren, tendrías que hablar de lo publicado o de lo que se reporta, porque no, o sea, está eso en el medio, digamos, de que me parece que están muy subreportados. Y después que en algunas cuestiones a veces me parecía un poco que quedaba demasiado descriptiva, sin profundizar en algún análisis mayor del tema, y si bien creo que cumple con el objetivo tuyo, que era como analizar y caracterizar los eventos adversos y de algún modo ver si había una vinculación con las características organizacionales. Me parece que quizás se podría haber profundizado un poquito más en ese sentido, con las conclusiones, con el último punto que mostrabas de las conclusiones, me parece que daba para hacer un poco más analítico ese punto y profundizar un poquito más. Y después como algunas cuestiones para preguntarte solamente más por título me quedaba la inquietud, digo, por un lado, ¿por qué decidiste excluir los eventos adversos que se relacionan específicamente a la droga? Y yo, más del punto de vista que soy farmacéutico, por ahí por eso me sale preguntarte en ese sentido. Digo, no, lo que pasa es que por definición de seguridad del paciente, o sea, incluimos los incidentes o eventos que tienen relación a la organización. O sea, los que tienen que ver con el error médico, no a lo que es explícito de la droga. Por eso es que esos artículos que hablan, o sea, sobre seguridad medicamentosa quedaron excluidos. No sé si respondí. Sí. No, sí, perdón que interfiero yo. Yo creo que lo que quiere decir, a ver, aclárame, María, si me confundo. Me parece, Federico, sí, que lo que está queriendo decir es que si vos le das a un chico, un prematuro que tiene un ductus, le das indometacina y hace oliguria, eso es un efecto adverso, es un evento adverso, pero no lo reporta porque aún dándolo en la perfecta dilución y todo perfecto, igual hace oliguria. Entonces, que lo que comunica es si por error en las diluciones que vos muy bien trajiste, lo diluyen mal y entonces le das 10 veces la dosis y hace una insuficiencia renal
más grave, bueno, eso sí es un evento adverso a reportar. Me parece que se refería a eso, ¿no? Sí. Exactamente. O me equivoco de medicación, le tengo que dar una medicación y le doy otra. O sea, en vez de darle solución fisiológica, le doy potasio, por ejemplo. Por ahí, sí claro, por ahí a mí lo que se me ocurría en ese sentido está tiene que ver... relacionado a la práctica médica. Entiendo. No, por ahí lo que se me ocurría a mí que existía la posibilidad de que te esté quedando afuera, por ejemplo, 2 ampollas que son muy similares y que por eso existe el error. Digo, me da un poco como de miedo, entre comillas, que te queden por fuera ese tipo no, de yo me refiero artículos. a, por ejemplo, drogas de investigación. Esos artículos, o sea, hay ensayos de medicamentos para determinados tratamientos y esas investigaciones quedarían afuera. Quizás no lo expresé bien. Claro, nada. Como por ejemplo el evento adverso, o sea, no me voy a ir a lo neonatal para que vos lo entiendas. Ampicilina. Ampicilina, por ejemplo, puede llegar a producir diarrea. Eso no estaría incluido. Entiendo, sí. El efecto adverso explícito de la droga. Bueno, no, y por último, como otra cuestión así más para consultarte, que me llamó la atención cuando lo iba leyendo y cuando lo explicabas, que la estrategia adicional esta de búsqueda que usaste, que entiendo que lo que hiciste fue ir a leer las bibliografías de los artículos que ya encontrabas mediante las bases de datos, me llamó la atención de que todos como son de los archivos argentinos de pediatría, y te quería preguntar, ¿por qué si entiendo que Archivos Argentinos de Pediatría es una revista que está indexada en las bases de datos que ya buscaste, porque hay otras que... Digo, ¿por qué crees vos que esos que tuviste que incorporar mediante esta búsqueda adicional no los encontraste en la primera búsqueda a través de bases de datos? ¿Se entiende? Porque tienen diferentes términos libres para búsqueda, o sea, tienen diferentes mesh terms. Los que nosotros habíamos seleccionado no aparecían estos artículos, pero son artículos muy importantes que usan otros términos libres. Claro, pero digo, por ahí si eran tan importantes, por ahí te hubiera como convenido quizás jugar un poquito más con los términos para... Pero nada, solo una los términos, digamos. Pero hasta Vivi me ayudó. Fue así. Es complejo, fue muy difícil. Sí. Buenísimo. No, pero bueno, nada, eso era solo las dudas puntuales que tenía. No sé si por mi parte, nada, felicitarte por lo clara que fue la exposición y nada, todas estas dudas que por ahí me generaban en un primer me quedaron bastante más saldados con tu exposición. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Patricia, ¿querés vos o querés que hable yo? Dale, Coco. ¿Preferís que hable yo? Sí, por supuesto, bueno, dale. Sí. Bueno, no, a ver, primero de todo, yo también te felicito, María, ya te había escuchado antes de que comiences la última fase del desarrollo, me contagiás el entusiasmo, y la presentación es muy buena y sos muy entusiasta. Hasta me sorprende que no te haya escuchado en otros lados previamente, y esto muestra lo que es la Argentina, ¿no? Un país donde, yo qué sé, yo durante años trabajé en el departamento de pediatría de la facultad y no sabía lo que había en el cuarto. Yo iba al segundo piso todas las semanas y no sabía lo que había en el cuarto, un desarrollo de investigación de altísimo nivel internacional. Uno no sabe lo que le ocurre al vecino y la verdad que me gustaría que te cambie tu rol a partir de ahora, porque vos te has metido en un tema que, si bien tuvo ciertas personas que participaron mucho en la difusión de esto, como el doctor Seriani, que fue el jefe del Hospital Italiano y que presentó varios, vos mencionaste los trabajos, pero además es un tipo, lo voy a decir, yo lo quiero, así que nadie lo tome como un desprecio, es un tipo más mediático, y apareció en los congresos, pero el rol de esos mediáticos es difundir un tema que si no nadie le daba demasiada bolilla. Con lo cual creo que te guste o no te guste, seas de bajo perfil o de mediano para arriba, vas a tener que cambiarlo porque, y por supuesto que no va a ser esta la presentación, porque los neonatólogos que son en un alto porcentaje, a lo mejor menos
técnicos o científicos puede no gustarles, pero creo que el tema lo tenés que tomar. Lo tenés que tomar y yo me voy a encargar de incitarte a tomarlo. Hay varias pequeñas cosas, quiero dejar lugar a Patricia, así que voy a ir lo más rápido que puedo. Primero, hablaste muy bien del tema de los déficits que podemos tener en cantidad de médicos o en cantidad de enfermeras y la relación que hay entre eso y los eventos adversos. Me gustaría que el día que difundas esto en el público asistencial, no científico, sino el que puede ser científico, pero digo más asistencial, que tomemos y tratemos tenemos un año de pandemia donde el gobierno está absolutamente dedicado a solucionar, no absolutamente, pero altísimamente dedicado a las cosas relacionadas con ello, con lo cual es difícil llegar hoy a las autoridades. Pero yo veo un problema gravísimo que lleva a este tipo de situaciones, que es el doble trabajo. Vos misma mencionaste que vos trabajás en el medio público y el privado. Vos sos la responsable de un servicio de neonatología en la actualidad y tenés que tener otro trabajo porque si no, no se puede. Y las enfermeras y enfermeros y las médicas y médicos hoy todos tienen dos trabajos. Yo comencé a trabajar en distintos lugares y yo prohibía que un médico que tuvo guardia de 24 horas el día anterior o una médica trabaje conmigo al día siguiente. No se puede. Hoy es una herramienta casi imposible, porque es imposible sobrevivir para muchas enfermeras y enfermeros con un solo trabajo. Y no es nada raro que una persona trabaje en el turno noche en el Pedro de Lizalde, sale a las 6 de la mañana y venga a las 7 a trabajar a mi servicio. ¿Y cómo lo detectás? ¿Cómo lo combatís? ¿Qué hago? Le digo que viva con menos guitas y yo no puedo vivir, imposible con lo que se cobra. Entonces, creo que este es un tema que no hay que escaparle. Y hay que hacerle llegar a las autoridades. Cuando sea el momento, vas a ir hoy y te van a mirar con cara de que están en otras cosas. Pero este es un tema que tiene poca publicidad, no tiene prensa este tema. No tiene prensa y es una causa enorme de errores. Yo voy a comentar y voy a tomar lo que dijo recién Federico, que me encantó porque es farmacéutico, me va a entender mejor todavía. A mí me tocó ser perito a favor de una jefa una médica y una enfermera de un servicio del interior del país, en una situación en la que se habían agravado de forma tremenda varios prematuros en periodo de crecimiento y 2 habían fallecido. Y eso había sido porque empezaron bruscamente con episodios de apnea. El error había sido que los frasquitos eran muy parecidos y en lugar de darle fosfatos, que era lo que le quiso dar como suplemento, le dieron morfina en gotas, que era una medicación que estaban usando para un chico con un encéfalo-CL que estaba dolorido, etc. Entonces, en el juicio, ¿qué es lo que yo defendía? Yo defendía que lo que mató a esos chicos era el sistema, porque la enfermera venía de trabajar toda la noche en otro lugar y le tocó dar la medicación a la mañana. Y la jefa de servicio y no miró que los frasquitos eran parecidos. Y el farmacéutico a lo mejor los miró, pero cuando los pusieron, el que lo distribuyó fue un empleado administrativo que los puso en el mismo estante. ¿Y qué sabe el empleado administrativo de dónde va? Bueno, ¿qué falló? Falló el sistema. Y si la persona hubiera estado más despierta, hubiera leído mejor. Entonces, creo que no podemos sacar los pies del plato de que este es un problema que no puede ser. Nosotros con la pandemia no conseguimos nada salarial. Es vergonzoso lo que nos ha pasado. Y esto es en todos los ámbitos. Alguno un poco menos, alguno un poco más. Pero no le podemos huir a un tema que es la base de mucho de esto que mencionaste. Otra de las cosas que quería mencionar también es, vos hiciste una diferencia, como yo, digamos, hago docencia en el medio público y voy mucho a los hospitales públicos y trabajo en colaboración con el ministerio, me siento menos mal que si solamente estaría referido a que trabajo en un lugar privado. Pero si hay algo que yo aborrezco es, no lo tomes a mal porque no es en vos, sino que la gente
cree. La gente es un texto que no me produce mucho placer decirlo así, pero digo, en general el público piensa, yo voy a un lugar privado, me cuidan fenómeno, voy a un lugar público, me cuidan mal. No, en neonatología esto no es así. En neonatología yo sé de tu bibliografía, de lo que vos decís en la referencia, y es correcto tu análisis de las referencias, pero en la práctica esto no es verdad. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, los resultados neonatales, esto está estudiado, han sido muchísimo mejores en el promedio de los hospitales públicos que en los lugares privados. En la provincia de Mendoza, vos mencionaste un trabajo de la doctora Kurlat, que no tiene nada que ver con esto que te voy a decir, pero la doctora Kurlat, desde el Ministerio de Salud, hizo una evaluación de los lugares privados y públicos que produjo un enorme cambio, porque los lugares privados eran una catástrofe, y les puso enormes presiones para normatizarse, trabajar de otra manera, etcétera, y creo que esto está cambiando. Entonces, y además, los salarios han cambiado de tal manera que en este momento el salario del medio público no es muy distinto del medio privado. ¿Por qué era esto? ¿Por qué? Lo que vos decías tenías razón por los resultados de lo publicado, pero ¿por qué? Porque las enfermeras que trabajan, o enfermeros y médicas y médicos, trabajamos en lugares públicos y privados, en los dos lugares, como vos. ¿Y qué voy? No te veo a vos, no te imagino a vos en el Oñatibia tratando peor a los chicos que lo tratás en un lugar privado. Ahora, si vos tenés 14 chicos para cuidar, 15 de los cuales la mitad está en asistencia respiratoria, y en el lugar privado tenés 2, los vas a cuidar mejor a los del lugar privado. ¿Y qué pasaba? En el medio público, cuando falta una persona, no la reemplaza nadie. En el medio privado, mi jefa de enfermera se queda como una loca llamando a 400 personas hasta que viene alguien a reemplazarla. Entonces, esto no está pasando más porque el medio privado están pagando peor, no quieren pagar las horas extras. Yo creo que hay un cambio muy negativo y que hoy día se está equiparando bastante. Lo digo para, digamos, que lo tengamos en la cabeza. Otra de las cosas es que no es el objetivo de tu tesis y lo mencionaste, es toda la cultura de qué le digo y qué no le digo a los padres, y creo que una de las cosas que tenemos que incorporar en toda tu presentación también es el impacto de lo médico legal y la modalidad de los argentinos, los que somos más o menos sajones y los que somos más o menos latinos, que frente a la comunicación de un error, la reacción puede ser que te pegan un tiro, o la comunicación porque mantuviste el afecto y mantuviste el vínculo desde previamente puede ser muy aceptada. Y la peor comunicación es la que va por debajo de la mesa. Alguien le cuenta al familiar del error en lugar de habérselo planteado los médicos, lo cual es, por supuesto, mucho más peligroso. Pero este es un tema terriblemente difícil en todos los países del planeta. Yo viví tiempo en Estados Unidos y veía cómo eran capaces de comunicar los errores con una frialdad que a mí me aterrorizaba, y cómo muchas familias se lo bancaban, pero me parece que este es un tema que es muy difícil y que deberíamos tratar de aprender. Te quiero hacer un comentario de un texto, una parte que no lo presentaste recién, pero que está en el texto de la tesis, muy breve. Dijiste 2/3 de la mortalidad infantil son mortalidad neonatal, pero lo estabas diciendo con un sentido que yo entendí que lo planteabas como que es muy alto. Es decir, que 2/3 de los chicos que se mueren en el primer año de vida son recién nacidos. Y entonces yo quiero señalarte que lo mejor que podría pasar para la calidad de atención médica y el significado como del índice de mortalidad infantil como índice de calidad de atención médica en un país, es que no fueran 2/3, que fueran 3/4. En los países donde mayor es la proporción de mortalidad neonatal son los países que tienen mejores resultados, porque no se muere ningún chico después del mes de vida. Ningún chico se muere entre un mes y un año, como todavía se nos mueren a nosotros, de neumonía, de deshidratación, etc. De manera que esa proporción no hay que presentarla como mala, sino, por ejemplo, y yo quiero mucho a Bolivia, pero le va mal en salud en materno-infantil, y ahí el 50% de la mortalidad infantil es mortalidad neonatal, porque se mueren todavía muchos chicos por enfermedades post-periodo neonatal. Entonces, creo que tenés que cambiarle la modalidad de expresarlo para que quede claro que
cuanto mayor es la proporción, quiere decir que hay poca mortalidad postneonatal. Después me sorprendiste con que en algún trabajo publicaba que había más efectos adversos de día que de noche. Eso o lo leí mal o Sí, no yo sé. también me sorprendí. Bueno. No, es así. Sí, bueno, yo tenía en mi cabeza incluso el fin de semana, comparado con el día de semana, me llamó la atención, Está sí. bien. No, Lo asocié a mayor gente, puede ser, o algún sea, turno noche más mayor gente, cubierto. más problemas de comunicación. Bueno, me sorprendiste. No lo había leído y me sorprendió. Después el otro tema es que cuando comunicas los resultados de que un efecto adverso es más o menos frecuente, te quiero pedir que siempre que lo presentas lo relaciones con la sobrevida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una altísima incidencia de retinopatía del prematuro y todos mis pacientes tienen 23, 24, 25 semanas de embarazo, esto es lógico porque aún nunca habiendo estado hiperóxico, la inmadurez brutal puede producir retinopatía del prematuro. Si se me mueren todos los prematuros de 23 y 25 semanas, y todos los que me sobreviven tienen 28 o más, no van a tener retinopatía del prematuro, va a ser una incidencia muy baja. Entonces, cuando buscar, digamos, que la comunicación sea en paralelo. Yo tengo 20% de displasia, pero tengo 70% de sobrevida en menores de 1000 gramos. Entonces, está bien. Si tengo 30, si tengo 30% de sobrevida, 30% de displasia, una brutalidad. Entonces, creo que sería importante que siempre que resumís lo que dice un trabajo, cuando hablas de la incidencia de un efecto adverso, un evento adverso, que esté también incluida la sobrevida que comunicaban. Y otro tema, y el último, y cierro con esto, lo mío, es, vos mencionaste un trabajo que para mí es apasionante, que es el trabajo de Ernesto Alda y colaboradores, lo que ha hecho el grupo de retinopatía del prematuro para la Argentina, que es un trabajo alucinante, viajando a todo el país, yendo a enseñar cómo monitorear el oxígeno, la importancia, qué límites poner en los monitores, etcétera. El impacto, vos lo relataste muy bien, produjo una brutal disminución de la retinopatía de prematuro grave y de la retinopatía inusual. Hace unos años teníamos una epidemia de chicos de más de 1500 gramos con retinopatía grave, que no debería haber ninguna o una rara cada tanto. Y eso es también parte de lo que se debe promover, además de todas las cosas que vos dijiste para evitar eventos adversos, que es lo que se llama, y no tengo traducción al castellano, no me gusta usar en inglés, pero es en inglés benchmarking, que es mostrar lo que se puede hacer diferente basado en lo que hacen otros servicios que en ese aspecto le va mejor. Y la tarea que ellos han hecho ha sido muy buena, entonces creo que una de las cosas que se puede promover es, bueno, a ver, Gonzalo Mariani en el italiano tiene muy baja incidencia de infecciones asociadas a catéteres. Bueno, llevemos a alguien de su servicio, una enfermera de su servicio, lo llevamos al hospital de Santiago del Estero que está teniendo, y vayan a trabajar una semana y mirar cuáles son las diferencias y sugerirles cambios. Eso va a ser una cosa que puede impactar en disminuir los eventos adversos. Pero vuelvo a insistir, me encantó tu presentación, traes un tema que yo quisiera que te lo pongas en el hombro y yo ayudarte a que le llegue a la gente, presentado de otra manera, presentado apuntando a lo práctico, que me parece que va a ser muy bueno para el país, para los servicios de neo del país. Perdón, Patricia, discúlpame. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, Coco. Al contrario. Bueno, María, yo también quiero empezar como Federico y como Coco felicitándote. Felicitándote por muchas cosas, digamos. Primero, la presentación realmente me pareció muy clara y me parece que la presentación mejora la tesis. Y eso no es tan común, digamos. Así que eso primero. Después, porque hay un arduo trabajo atrás, digamos, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas en una profesional como vos, que está claro que el tiempo lo habrá sacado de las horas de sueño, de las horas de familia, de la guardia, ¿no? Y eso me parece que en lo que tiene que ver con los esfuerzos de investigación en nuestro país,
para las personas que hacen tareas asistenciales, que cursan la maestría laburando, también es muy rescatable, digamos, ¿no? Porque es muy difícil hacerlo y entonces eso también te lo quería remarcar y acompañarlo en la felicitación. Después, la enorme ventaja de hablar después de Fede y de Coco es que me siento en la posibilidad de robarle cosas, digamos, para sintetizar lo que quiero decir. Y lo que quiero decir, yo voy a arrancarte con lo que Coco te expresa, que es, esto lo tenés que mostrar, digamos, ¿no? Que es para qué hacemos las investigaciones. Y las investigaciones las hacemos para cambiar la realidad, digamos, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Nosotros también desde el ISCO, desde la UNLA, lo que buscamos con las investigaciones es que puedan, por supuesto que den cuenta de un proceso de investigación metodológico, pedagógico, de conclusión, que yo ahora te voy a hacer algunos señalamientos que me parecen, pero sobre todo que tengan un impacto en que eso cambie prácticas, digamos, porque ese es el problema del que vos arrancás y el propósito del que vos arrancás y tu reflexión final, que es lo que vos decís, bueno, después de todo este proceso, a mí me pasaron estas cosas, y entonces cuando Coco te dice, y además lo conozco, digamos, yo quiero que vos te pongas esto al hombro y lo puedas contar, digamos, me parece que eso le da sentido, digamos. Entonces, tal vez las cosas que yo voy a marcarte son en dos ámbitos. Una es para estimularte a que sigas haciendo investigaciones, más allá de lo que vos quieras hacer con tu carrera, y si te vas a dedicar a lo académico o no, también a mí me parece que hay una situación que nosotros tenemos que procurar dar, que es que aquellas personas que están en la asistencia investiguen sobre la asistencia, digan, investiguen sobre la realidad y puedan transformar la realidad a partir de esa investigación y acción permanente. Entonces yo quiero estimularte en esa situación y en relación a eso van mis comentarios, María, ¿no? Una de las cosas del proceso, voy a tomar solo, acuerdo con ambas, digo, con lo que dijo Fede y lo de Néstor, quiero tomar de Federico el esfuerzo que es juntar aportes teóricos de autores como Gastón de Sousa. Ya lo dijo, no voy a decir nada nuevo, pero también te lo quiero remarcar, porque es muy difícil hacerlo desde algo que del vamos se presenta como algo con un enfoque que es necesariamente biomédico, ¿no? Y entonces esto me parece que es difícil ese esfuerzo para buscarlo. Una cosa más para marcarte en el proceso y después me detengo en los puntos es, vos cambiaste cosas después de los pareceres nuestros previos y algunas que no las cambiaste las defendiste. Y eso también me parece válido. Digo, no sé, yo te había pedido separa, a mí me es complejo entender el marco teórico mezclado con los artículos, vos volviste a sostener, bueno, este es el marco conceptual, y me parece que es válido hacerlo, digo, María, y que hay que tener para decir, bueno, no, mira, yo voy a hacer este marco conceptual de esta forma y lo voy a sostener, y me parece que está bien, y las otras cosas las incorporarte. Algunas consideraciones, ahí sí, como más chiquitas y más puntuales, vuelvo con el fin de que esto te sirva como estímulo para presentar tu trabajo, pero hacerlo posible de que te escuchen, María, digamos, ¿no? Que creo que lo que te pasó en la presentación es algo parecido a lo que te pasó en el proyecto de la tesis. Tal vez tiene mucho más desarrollo el marco conceptual, la descripción de los resultados, que el análisis en las conclusiones, digamos, ¿no? Digo, esto mismo a lo mejor que te pasó, que es le dedicaste mucho tiempo, y es bastante natural que pase, porque cuando hay esos trabajos de investigación de tanto tiempo, las conclusiones nos quedan cortas. Y yo creo que las conclusiones te quedaron cortas, María, digamos. Me parece que te falta animarte a relacionar tus resultados con el marco conceptual. Eso no queda todavía. Si bien mejoró en esta segunda parte, no queda reflejado, María, profundamente. Las conclusiones parecen más, insisto, un resumen de los resultados que conclusiones que vos tengas, pero no es porque no tuviste la capacidad de elaborarlas, porque en las reflexiones finales las podés traer. Esto es lo que a mí me genera, perdón, me voy a mover
adentro porque entre el pasto y los perros si no se escucha mal. Disculpen, me muevo a un lugar más cerrado y me olvido el cuaderno, que es donde tengo anotado. Denme un segundo. Esto me parece, María, que se nota en la tesis y también en la presentación, ¿no? Le falta, vos en las reflexiones finales das cuenta más, lo que a vos te pasa con el proceso no se nota en las conclusiones, entonces las conclusiones parecen un resumen de resultados únicamente. Y vos te planteaste dos objetivos ahí muy claros, que es describir lo que los artículos científicos dicen, ¿sí? Y relacionarlo con la cultura de las organizaciones. Describís mucho lo que los artículos dicen, mucho en cuanto a la profundidad, digo, me parece que está muy bien, pero no termina de quedar claro cómo esto se relaciona con la cultura de las organizaciones. Y a lo mejor no está mal que la conclusión sea que no lo encontraste, que en algún punto vos lo decís. Bueno, no dicen qué pasa con la cultura de las organizaciones en estos puntos, digamos, o hay pocos artículos que hablen de esto. Entonces, eso me parece que no está mal discutir por qué estos artículos no traen la cultura organizacional, o por qué no lo reflejan, o por qué ese enfoque más biomédico no da cuenta de eso. Y eso le falta, y eso vos ya lo concluiste en tus reflexiones personales, pero no lo pusiste en las conclusiones de la tesis. Entonces, para mí, la tesis puede, aun cuando hoy te recibas de magíster y así va a ser, digamos, a mí me parece que hay que incorporarle un poco más de profundidad a las conclusiones, María, digamos, creo que eso es necesario. Una segunda cuestión entre lo metodológico y trayendo lo que trae Coco, que es vos lo tenés que presentar, tenés que tener un poder de resumen para que quede más claro qué es lo que vos querés decir. Entonces, a lo largo de la tesis, lo que pasa muchas veces es que vos repetís para reforzar, y eso no es necesario. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos ya lo dijiste en el marco conceptual, no necesitas en los resultados volver a decir qué es esto, porque ya lo sabemos, digamos, ya lo leímos con atención antes, y a veces cuando uno repite, pierde la fuerza de lo que quiere decir. Y esto es algo que me parece que te aparece en la tesis y que te aparece en la presentación, digamos, y eso le resta potencia a una tesis que es buena, María, digamos. Entonces, yo creo que tenés que, como vos vas a tener otra etapa, que es que después tenés que entregar la tesis al repositorio, para que sea una tesis que tenga dos cosas. Una es para que sea una tesis que tenga mayor posibilidad de ser leída, porque realmente es un tema que tiene poco desarrollo y en lo que a nosotros nos refiere con tesis de revisiones bibliográficas, son muy pocas las tesis de revisión bibliográfica que toman solamente Argentina. Y eso es un valor agregado, María. Ahora, digo, vos decís, yo voy a estudiar de qué se habla en Argentina en esto. Entonces, a mí me parece que para que tenga más valor es necesario acortar las cosas que se repiten, digamos. Y lo otro es que si vos de esto vas a darte el trabajo de publicar un artículo científico y yo te estimulo a que lo hagas, digamos, ¿no? Porque si no lo que sucede es lo mismo que te sucedió a vos. Uno lee lo que está publicado, digamos. Si no se publica, es difícil que se lea. Y entonces, para eso tenés que tener una posibilidad de síntesis un poco mayor. Se nos fue, esperen que la recuperamos. Le mando un mensaje. Se le debe haber caído la internet. Sí, sí. Sí, sí. O cortó la luz. Espera.
¿Sí? Ahí está. Perdón, pero bueno, No. me quedé en internet. Tranquila, María. Quiero cerrar con eso y después marcarte las puntualidades. Digo, creo que tenés que hacer el esfuerzo de releer tu tesis y decir, si esto ya lo dije, no lo vuelvo a decir, digamos, se referencia a eso, sí, digo, para que no pierda en el volumen algunas cosas. Ahora, cosas muy puntuales, pero para estimularte a que la presentes y que tal vez en la presentación puedas verlos. Uno es, vos recién dijiste en la presentación, no lo dice en la tesis así, pero me parece que es algo para tener que cuánto del acontecimiento es discapacidad a corto y a largo plazo. Y ese no es un concepto, viste, vos dijiste, bueno, discapacidad a corto plazo como puede ser una prolongación de la internación. Y eso no es la definición de discapacidad, no está en la tesis, me parece que tiene que ver con el apuro de la presentación, hay que sacarlo, digo, porque no es discapacidad solo cosas muy cortitas, pero insisto porque quiero que lo presentes. Lo otro es, presentaste recién en los resultados cuántos de los artículos hablaban digo, la progresión a lo largo de los años, cuántos eran cuantitativos, cuántos eran cualitativos, pero no tiene número. Entonces, el no tener número le saca claridad, nada, con que vos le pongas a las ordenadas el número me parece que está bien. Lo mismo cuando hablas de qué población estudiada, no sé, hablas del 29% en más de 35 semanas de edad gestacional, el 33% de menos de 32 semanas de edad gestacional, pero ¿y el resto dónde está, digamos? 29, digo, en esas presentaciones hay que llegar al 100, digamos, me parece que le falta decirlo en la presentación al resto. Yo insisto, y también en el parecer, yo entiendo que lo de Soria es una tesis que para vos es referencia, pero en lo metodológico es, si vos la excluiste, aunque la quieras traer, está excluida, digamos, no se puede, estos son todos detalles finitos metodológicos, digo, si está excluida, está excluida. Me parece que podés después compartir tal vez en las conclusiones algo de eso. Y después, por último, en la página 103 y 104, el último párrafo con el primer párrafo se repiten. Entiendo que debe ser algo del tipeo, solo lo mismo, para observarlo, para cuando después la tengas que poner en el repositorio. Nada más para mí. Vuelvo a felicitarte. Todas las consideraciones son, porque en realidad me parece que es importante que te estimules a seguir haciéndolo, y me parece que esta otra instancia que es, se puede incorporar, es necesario que vos incorpores esto para que la tesis sea más rica y que después sea más utilizada en el marco de investigaciones. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, Federico, Coco. Ok. Bueno, Leo, ¿querés cerrar? Bueno, no sé si cerrar, pero ¿me escuchan? Sí, sí. Voy a hablar así medio cerquita porque hay mucho ruido ambiente acá y no pude hacer la tesis, asistir desde mi casa porque tenía que estar acá por muchas razones, así que bueno, disculpen un poco los ruidos si es que se escuchan. Varias cuestiones. Yo les quiero agradecer a los tres miembros del jurado, no es por una formalidad que lo hago, ustedes mismos lo vieron, no hace falta que yo lo diga, y María lo sabe muy bien. Las consideraciones que ustedes hicieron en los dictámenes, no solamente en los dictámenes esta última vez, sino también ya en la calificación del proyecto de tesis, fueron muy valiosos para nosotros, para tratar de mejorar el trabajo y desarrollarlo. Así que fueron de mucha ayuda para nosotros, para María y para mí. Uno se sintió apoyado, digamos, en ese proceso. Y eso yo creo que es muy valioso. Y no se ve siempre.
digamos. Yo ya estoy viejo y vi muchas veces, qué bonito, qué lindo trabajo, la metodología se adecua, o qué sé yo qué. Y yo estoy medio harto de la chantada y entonces estoy menos tolerante. Entonces, cuando uno asiste a un proceso con semejante nivel de seriedad, yo lo quiero destacar. Son mis compañeros, yo los conozco, o sea, yo no necesito piropearlos, ya lo saben, pero bueno, yo lo quiero dejar dicho, porque me parece que es muy importante y para nosotros fue de mucha ayuda. Es importante por eso, porque contribuyó, ¿no?, a facilitar el trabajo de María y el mío como orientador. Así que eso, en segundo lugar, obviamente les agradezco los comentarios de hoy también. Hay una cosa que me gusta mucho de lo que trae Coco, que yo creo que no dio a la tesis para meterse, pero quiero decirlo, son esas cosas que uno quiere que, aunque sea queden dichas en esta instancia, que es lo siguiente. Si las características tienen mucho que ver en la ocurrencia de eventos adversos y por ende sería inevitable, bla, 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 ojo con que confiemos, Coco no dijo esto, yo estoy agarrándome de algo que él dijo, ojo con que confiemos que esas cuestiones indeseables puedan resolverse exclusivamente desde una perspectiva sistémico-funcionalista. ¿Está bien? Porque si me parece que organizando mejor todo el flujo de producción de cosas, la cosa se salda, y Coco trae la cuestión del pluriempleo. Entonces acá hay una cuestión de construcción social de la realidad, que el abordaje sistémico-funcionalista puede ser necesario, pero no suficiente. Entonces, yo sé que estoy llevando la discusión a un lugar que no tiene nada que ver con la tesis, pero me parece que el señalamiento de Coco es muy valioso en este sentido que intento decirlo. Pero esto es un comentario absolutamente al margen, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, o por lo menos no respecto a la defensa o de la tesis de María. Y por último quería agregar una cosa que para mí es muy importante y que yo lo discutí mucho con María, y que para mí es un valor agregado, como dijo Patricia, que es el siguiente. ¿Se escucha? Yo estoy en una situación acá de mucho ruido. ¿Qué es el siguiente? Esta cuestión de estar viejo choto ya, también hace que uno vea mucha gente que aprende a escribir con discurso académico, que es muy astuta para defenderse en estas instancias, pero que antes y después de la tesis son el mismo sujeto, digamos, no hay transformación de ese sujeto por haber atravesado este proceso. Y en este caso, yo quiero destacar, y no lo hago ni para quedar bien ni para nada, que María es otra María, después de haber atravesado este proceso que es cierto, de que fue arduo y de que le puso mucho trabajo responsable y comprometido, pero ella se transformó como sujeto y para ella no fue fácil, como para nadie que está muy involucrado y muy comprometido con la asistencia y con la atención de pacientes, es fácil transformar ese objeto de reflexión cotidiana, que es el propio trabajo, en objeto de estudio, ¿no? Allí hay una transformación del sujeto, tal vez el querido Mario Testa diría que uno tiene que transformarse en una especie en sujeto epistémico, digamos, no incorrerse un poco del lugar del sujeto de la práctica. Y ella, bueno, además no hizo una investigación sobre el servicio o el funcionamiento de su servicio, sino que hizo una investigación de cómo este tema es tratado en las publicaciones científicas, o sea que es un segundo salto ornamental que tiene su complejidad y que lo tuvo para ella también. Pero insisto, esta complejidad aparece siempre, no es una cuestión que tuvo María, sino que aparece siempre en personas muy comprometidas con su práctica, ¿no? Entonces, poder tomar la distancia crítica de transformarse en investigador de eso es un trabajo también muy arduo, pero que tiene como recompensa la transformación subjetiva. Y yo creo que María creció mucho haciendo este trabajo, no solo porque haya aprendido a hacer búsqueda bibliográfica o citas o referencias, no estoy hablando solamente de ese crecimiento que también, por supuesto, que se dio y es valiosísimo, sino un crecimiento mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más subjetivo, y que yo a esta altura de la zafra valoro muchísimo. A mí me encanta haber asistido, haber acompañado esta transformación. Y bueno, por supuesto que también estoy ansioso de que esto pueda volver, ¿no? Volver
a su lugar de trabajo y ya no ve las cosas como las veía antes, y también tiene mayor capacidad de intervención sobre la realidad de la que tenía antes, no solamente de ver la realidad, sino de intentar transformarla. Entonces creo que esto también es una enorme responsabilidad para ella, esta transformación. Pero yo quería destacarlo, porque me parece que vi muchas tesis donde el sujeto anterior y posterior a la tesis era exactamente igual. Y a mí me gusta mucho esto que me pasó con María, digamos, ¿no? O que le pasó a María y yo acompañé. Bueno, tenía notadas otras cosas, pero ya fueron comentadas, así que les agradezco, nada más. Muy bien. Bueno, María, ¿querías comentar algo más? Estás muteada, estás muteada. Estás muteada. Espera. Que fue muy difícil para mí, o sea, las prácticas a lo largo de mi actividad asistencial son, o sea, basadas en el biologicismo. Necesitamos en las unidades de cuidados intensivos de lo normativo, de lo dogmático, para la atención de los recién nacidos. Y es como que la maestría me abrió otro camino y es lo que decía Leo, uno tiene otra visión. Y bueno, uno de mis objetivos quizás, o de justificación personal, que no lo dije en la presentación, es ensamblar esas dos bases teóricas que creo que tienen la misma importancia en la atención de los recién nacidos. Bueno, y que fue muy difícil, sí, es verdad que uno ahora ve cosas que yo antes no veía, pero bueno, fue todo un proceso de elaboración, estudio y de apoyo de mi tutor, que bueno, para mí es el mejor director del mundo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir entonces a María y a Leo que si pueden salir del Zoom y después les avisamos por WhatsApp para que se reincorporen, así el jurado arma el dictamen conjunto, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Vamos a terminar de... Okay.